Muy buenas tardes. Quiero dar la bienvenida en nombre de la editorial Plaza y Janés a esta rueda de prensa con motivo de la publicación del libro Rubalcaba, un político de verdad, que sale hoy a la venta. Alfredo Pérez Rubalcaba fue un hombre extraordinario. Su labor política dejó una huella profunda en nuestra sociedad. Por eso, como editores, consideramos que merecía una biografía honesta como la que ha publicado Antonio Caño. Vivimos tiempos difíciles que nos han obligado y han imposibilitado a que este acto pueda acoger a tantas y tantas personas como hubieran querido estar presentes hoy aquí. Por eso saludo también a todos aquellos que están siguiendo esta convocatoria por streaming. Espero y deseo que esta distancia obligada no sea un impedimento y nos impida sentir esa emoción y esa cercanía con la que hemos organizado este encuentro con algunos de sus compañeros y amigos más queridos con algunos de sus compañeros y amigos más queridos a los que hemos reunido hoy para recordarle alrededor de una de esas conversaciones que a Alfredo tanto le gustaba tener. Muchas gracias también a Antonio Caño, a Felipe González, a Elena Valenciano y a Eduardo Madina por vuestra generosidad al estar hoy aquí. Es un privilegio contar con vuestra presencia. Enseguida daremos paso a esta conversación, pero antes, a todos los medios aquí presentes, os voy a dar unas breves instrucciones para organizar el turno de preguntas que vendrá a continuación y para el que tenemos que seguir unas medidas estrictas de seguridad. A los que estáis presentes en la sala, os entregaremos un papel con un número de teléfono móvil por el que podréis dirigir vuestras preguntas por WhatsApp. En el caso de aquellos que estáis conectados online, podréis hacerlo dirigiendo vuestras preguntas directamente a través del chat que hemos habilitado para ello. Al término de la conversación, una de mis compañeras leerá vuestras preguntas en voz alta para que nuestros invitados puedan dar respuesta. Si no tenéis ninguna duda más sobre estos aspectos técnicos, vamos a dar comienzo a esta presentación con un breve vídeo. Muchísimas gracias a todos. Bueno, veo que la editorial ha querido hacernos más difícil el momento, añadiendo este punto emotivo, ¿verdad?, que nos complica más el trabajo. Hace 2 meses, después de la muerte sorprendente de Alfredo Pérez Rubalcaba, nos juntamos un grupo de amigos de Alfredo, juntamos con Pilar Goya, para pensar qué podíamos hacer para mantener su memoria o para que su memoria pudiera extenderse. Y pensábamos, de esa conversación nació este libro. Nos parecía importante conservar su memoria porque en los tiempos que vivimos la memoria desaparece muy rápidamente y todo va muy rápido y todos los acontecimientos se sobreponen uno sobre el otro y creíamos necesario preservar esa memoria. También porque los acontecimientos políticos nos daba la impresión de que no iban exactamente en la dirección del proyecto político, de las ideas políticas que Alfredo Pérez Rubalcaba había mantenido a lo largo de su carrera. ¿Qué era, de forma muy breve, la política de Rubalcaba? Yo creo que la política de Rubalcaba se basa, por decirlo de una forma muy sucinta, en 2 principios. Uno es en la defensa del pacto
el pacto desde las convicciones, el pacto entendido desde la defensa de las convicciones propias y desde la claridad de un proyecto político, del proyecto político que se defiende. Esa era la noción de Rubalcaba del pacto. Y en el caso de Rubalcaba, su proyecto político era esencialmente la consolidación de una democracia en la que hubiera igualdad de oportunidades y igualdad de derechos para todos los españoles. El segundo idea, yo creo, principal de la política de Rubalcaba, de lo que era el proyecto político de Rubalcaba, era el reconocimiento del adversario político como eso, como adversario político, no como enemigo. Yo creo que con esas ideas Rubalcaba se ha convertido en un ejemplo para toda la sociedad, pero quizá era un ejemplo especialmente para los jóvenes. Yo creo que una de las aportaciones que este libro puede tener es precisamente el de que sirva a los jóvenes españoles, a las nuevas generaciones, para conocer su historia y para conocer cómo se hacía la política y cómo se hacían las cosas en algún momento de nuestra historia. Este libro se titula Un político de verdad, y en parte es un político de verdad porque la verdad fue la esencia de la política de Rubalcaba. Él siempre evitó ser encontrado en contradicciones, evitaba las contradicciones políticas, entrar en contradicciones políticas y rechazaba de cualquier forma el recurso al engaño como un arma política, y un político de verdad también en el sentido de que entendía el verdadero esencia de la acción política, del ejercicio de la política, que es sencillamente la administración de las instituciones al servicio de los ciudadanos. Con esa base, con esa idea, Rubalcaba se ha convertido en este momento en un punto de referencia. Ojalá que para bien, ojalá que los partidos de la derecha que de alguna forma hoy elogian su memoria la hubieran respetado igual en otros momentos. Ojalá que los sectores de izquierda que también la critican pudieran profundizar en ella, atenderla por encima de la retórica del recuerdo. Creo que a todos nos iría mejor si estas cosas ocurrieran, y de esto de lo que vamos a hablar en esta breve sesión con amigos de Rubalcaba, con amigos de 3 generaciones de Rubalcaba. En el caso del presidente González, amigo, jefe, referencia, maestro. El presidente González fue todo para Rubalcaba. González siempre cuenta que él hace muchos años empezó un largo diálogo con Rubalcaba, un diálogo que no acabó nunca y que solamente acabó porque desgraciadamente y por sorpresa se nos fue. Felipe, ¿cómo fue ese diálogo? ¿Qué aportó Rubalcaba en tu vida y en tu actividad como político? Pues no sé si tiene una respuesta fácil, Pilar, ministro, amigos de Rubalcaba, gente que ha vivido mucho con él. No tiene una respuesta fácil, verás. He tenido la tentación estos días, además de agradecerte el libro para recuperar la memoria, para recuperar y que no se pierda la memoria, porque he tenido la tentación de hablaros de las últimas conversaciones, bueno, las conversaciones orales no, pero parte de esas conversaciones están en correo electrónico, en mensajes, al menos desde diciembre de 2015 hasta ahora. Y rechacé inmediatamente la idea, ¿no?, para centrarme en el agradecimiento por lo que has hecho en el libro. Verás, ese agradecimiento desde el punto de vista personal, y creo que muchos sentirán como yo,
consiste en que a estas alturas de la vida, y Rubalcaba tenía 9 años menos que yo, todo se llena de ausencias. Entonces lo que sientes son las ausencias. Para colmo, la COVID prolonga esas ausencias en relación con los descendientes, pero ausencias respecto de los que han compartido una experiencia vital contigo, que se ve cómo se va llenando vacíos y ausencias. ¿Cómo recuperar parte de la ausencia? Solo se podría recuperar manteniendo la memoria, no la memoria personal, que cada uno tiene la suya, sino manteniendo la memoria en general. Y yo creo que el libro es una contribución muy interesante para mantener la memoria. Y también quiero deciros, ¿por qué descarté hablar de estos últimos años? Porque sería reducir el compromiso político de Rubalcaba a lo que ha pasado en estos últimos 4 o 5 años, ¿no? De una cierta crisis política, de la ruptura del bipartidismo, la liquidación del bipartidismo, del nacimiento de un cierto bloquismo, etc. Sería reducirlo, dice, sería más de actualidad, pero menos la referencia de lo que significaba Rubalcaba. Tú has hecho algunas descripciones. Rubalcaba era leal a un proyecto político. Esa era su lealtad. Y su compromiso, yo no he visto nunca un compromiso más completo en el sentido de con mayor dedicación, su compromiso nunca fue mercenario. No fue a cambio de nada. Nadie le podía ofrecer algo que lo moviera más que el propio compromiso. Por tanto, en ese sentido era esencialmente libre. No es el único, pero él era esencialmente libre. Bueno, y la dedicación era inimaginable. Yo mismo, desde el punto de vista humano, que he dedicado tantos años a tantas cosas, no podía entender que Rubalcaba, como decía su sobrina, siempre estaba allí. Siempre estaba. Por tanto, era una especie de compromiso de 24 horas sobre 24 horas, solo con una excepción, que Jaime ha comprobado muchas veces, cuando se concentraba antes de empezar los partidos del Real Madrid. Entonces sí se inquietaba, si le andaban molestando o llamando. Pero salvo ese rato, el compromiso era a cualquier hora, todo el tiempo, y para todas las personas, que eran infinitas, que tenían acceso a Rubalcaba, en todos los ámbitos. Tú lo describes bien en el libro, desde el ámbito familiar y de los amigos hasta el ámbito fundamental de su dedicación, que fue la política. Por tanto, yo no sé muy bien cómo contestar a preguntas que son sencillas, pero que las respuestas son muy complejas. Es decir, como lo echo de menos, y la ausencia ha aumentado con su desaparición, agradezco recuperar, para llenar esa ausencia, la memoria. Algo contribuiremos a hacerlo después del encargo de Pilar, pero por lo menos la memoria nos llenará parte del hueco de ausencia. Elena, Alfredo se despidió del Congreso primero, después se despidió del partido y tuvo una frase, quizá la última de su discurso en esa despedida, es la que el partido no me debe nada, yo se le debo todo al partido. Quizá no es elegante decirlo, pero no estoy de acuerdo con eso que dijo Alfredo en esa ocasión. Creo que el partido sí le debe mucho. ¿Cuál es tu opinión? Mira, gracias, Antonio, y gracias a todos los que estáis aquí, que reconozco a muchísima gente que quería mucho a Alfredo, de verdad. Yo recuerdo que en el discurso del Congreso en el que se presentó candidato a secretario general frente a la candidatura de Carmen Chacón, Alfredo empezó el discurso diciendo: yo quiero mucho al PSOE. Lo repitió 2 veces, que es lo que hacía cuando le gustaba una frase con la que arrancar, ¿no? Yo quiero mucho al PSOE. Es decir, que por una parte había de verdad, más allá del compromiso político, lo cual es cierto para muchos de nosotros, yo creo que para nosotros 3 que estamos aquí desde luego y para muchos de los que están en la sala, él tenía con el PSOE un compromiso político, pero también un compromiso afectivo. Para nosotros el PSOE es algo más que un partido político en el que hemos militado. Es una casa por la que sentimos muchísimo cariño, ¿no? Bueno, él empezó, por lo tanto, diciendo yo quiero mucho al PSOE y acabó, efectivamente, su responsabilidad como secretario general diciendo esto de que
el PSOE, o sea, se lo debo todo yo al partido, ¿no? Y eso tiene mucho sentido, siendo Alfredo una persona que entendía la organización como él la entendía, que es muy parecido a como, desde luego, la entiendo yo. Es decir, lo importante, por supuesto, hay gente que marca una impronta en la organización, y aquí hay muchos de ellos: Javier Solana, Joaquín Almunia, Felipe González, José María Maragall, en fin, Ángel Gabilondo, hay muchísima gente, con las mascarillas a lo mejor, Ramón Jáuregui, por supuesto, Enrique Guerrero, mucha gente que ha dejado una impronta en el partido. Pero lo importante es el conjunto, ¿no? Es el trabajo colectivo de la organización. Y él era un secretario general que tenía un gran sentido del trabajo colectivo. Luego, por supuesto, Alfredo era una persona que tenía una cualidad bastante extraordinaria en políticos de primer nivel, ¿no? Y Antonio Camacho. Una cualidad que tienen muy pocos políticos de primer nivel, realmente, ¿no? Él era muy inteligente, pero además tenía una gran dosis de humanidad. Era una combinación bastante extraordinaria de una inteligencia muy aguda y muy profunda y una capacidad de sentir al otro, ¿no? De sentir el dolor del otro, de sentir la necesidad del otro, bastante extraordinaria. Eso no se sabe tanto, ¿no? Lo sabemos quienes hemos estado cerca de él, por supuesto su familia, Pilar, Jaime, Pilar. Todos los que hemos estado muy cerca sabemos que él era enormemente sensible y muy capaz de ponerse en el lado del otro, que eso le ha servido mucho también. Le sirvió mucho, me cuesta mucho hablar en pasado, le ha servido mucho a él, le sirvió mucho a él para todo el trabajo de negociación y pactos que él realizó a lo largo de su vida. Por una parte, la inteligencia, esa capacidad de analizar la realidad desde todos los ángulos, incluso desde ángulos que no existían, pero que él quería imaginar, ¿no? Todos los escenarios, todos los ángulos, análisis, dar vueltas a las cosas, buscar la mejor de las soluciones. Una enorme coherencia, ¿no? Coherencia intelectual y personal. Hay esa frase de Alfredo que es tan buenísima, ¿no? Que es vive como piensas porque si no acabarás pensando como vives. Es decir, su pensamiento y su personalidad, su pensamiento, su inteligencia y su capacidad humana eran una sola cosa, ¿no? Y eso no es fácil de encontrar en líderes de primer nivel, mejorando lo presente. Pero, ¿qué le puede deber el PSOE a Alfredo? Bueno, ahí está el legado, ¿no? Yo creo que hoy se lo he dicho a los periodistas que me han asaltado a la entrada. Yo no voy a interpretar el pensamiento de Alfredo porque el pensamiento de Alfredo está escrito y dicho. Afortunadamente tenemos los discursos en el Parlamento, tenemos los discursos dentro de la organización, tenemos los papeles que escribió. Ahí está el pensamiento de Alfredo. Eso está a disposición, por supuesto, de la organización y de todo el mundo, ¿no? Progresista, porque Alfredo era un socialista, ¿no? Era un socialista, era un dirigente socialista. A mí me encanta, ¿no?, que haya mucha gente ahora en la derecha que reivindique a Alfredo, pero Alfredo fue durante mucho tiempo la bestia negra de la derecha en España. O sea, mucho tiempo. Se le hizo mucho daño desde la derecha, o se le intentó hacer mucho daño desde la derecha, pero bueno, está bien que ahora su figura esté por encima un poco de todo eso. Pero yo creo que lo que el PSOE le puede ver a Alfredo es un cierto mensaje ético, ¿no? Como decía Felipe, ¿no? Un compromiso casi total dentro de una libertad enorme de pensamiento, de actuación, pero un compromiso ético, una persona que ha sido hipercoherente con lo que pensaba, con lo que decía, cuando a veces eso tenía un coste para él, ¿no? Pero eso, el compromiso ético, tal vez es lo que más le debemos todos a Rubalcaba. Y luego, además, todo el trabajo político que él hizo y que dejó en el PSOE. Ahora que veía a Ángeles Álvarez, me acuerdo de toda la pelea porque las listas electorales fueran listas cremallera, ¿no? Eso que no era tan fácil en ese momento de pelear en el PSOE, cómo forzó a muchos de los secretarios generales a que incorporaran ese principio a las listas electorales. Y aquí está Javier Lambán, que era un gran amigo de Alfredo también. Así que muchas cosas de las que hizo fueron importantes, pero tal vez lo más importante para mí, si tuviera que destacar algo, sería su ética, la ética Rubalcaba. Alfredo Pérez de Rubalcaba era un hombre de muchas facetas, de muchas dimensiones, complejo y de muchas actividades, hiperactivo. Y es una de las dificultades a la hora de escribir este libro ha sido precisamente tratar de abordar todos estos ángulos que tiene Alfredo. Uno de ellos, muy importante, es el de su actividad parlamentaria. Yo creo que si a él se le hubiera pedido que se definiese solo de una manera, quizás socialista hubiera sido una de ellas, pero probablemente parlamentario hubiera sido otra.
Eduardo Madina fue testigo de mucho de trabajo parlamentario, compañero de trabajo de Alfredo en el Congreso. Eduardo, díganos lo que creas al respecto, por favor. Sí, bueno, gracias, Antonio. Buenas tardes, buenos días a todos y a todas. Bueno, es cierto que es verdad que el tiempo final de mi vida política coincidió con Alfredo como secretario general del Grupo Parlamentario y esos fueron, sin duda, los años en que yo personalmente más relación tuve con él, donde más le conocí y donde más me conoció él a mí también, y donde creo que más contacto tuvo también con él la generación a la que yo pertenezco, ¿no? Nacida más o menos a mediados de los años 70 y que estábamos en la dirección del partido o en el grupo parlamentario cuando él los dirigía, ¿no? Alfredo, algunos intentaron construir la leyenda de un misterio alrededor de las cosas que hacía, de cómo las hacía. Yo nunca le vi mucho misterio a eso. El único misterio que le vi es de dónde sacaba el tiempo para hacerlas. Porque, como tú dices, hacía muchas, ¿no? Quiero contar dos circunstancias que creo que explican bien lo que trato de decir. La primera, yo empecé como diputado siendo portavoz de una comisión de cooperación internacional para el desarrollo. La cooperación internacional para el desarrollo ha sido siempre muy importante, sigue siendo muy importante para los socialistas, pero no era el epicentro de la vida política del Congreso ni de la política nacional, ¿no? Y recuerdo intervenciones mías cuando acababa de llegar, no pobres, mucho más que pobres, claramente suspendidas en términos parlamentarios para los estándares de la época, me refiero, y él las seguía a través del circuito de televisión interna. Y en alguna ocasión, al terminar, el asistente que trabajaba con 5 o 6 diputados de la quinta planta de la primera ampliación me llamaba: el portavoz quiere hablar contigo, y me llamaba para hablar conmigo y comentar la intervención, ¿no? Claro, un tipo que tenía abierta una comisión de investigación del 11M, que llevaba no sé cuántos procesos de legislación enormemente importante, que negociaba los presupuestos generales del Estado, que trataba de gestionar las relaciones con el Ministerio de la Presidencia y con la mitad de los ministerios, que teníamos 169 diputados en aquel momento. ¿Quién nos pillará ahora, verdad, José Luis? Pero en aquel momento seguían faltando todos los días 7 y esos 7 costaban horrores negociarlos. Tenía tiempo para aquello que no era lo realmente importante, pero yo creo que él sacó hueco para tratar de educar a una generación recién llegada, que era la mía, en los valores de un socialismo centenario en el Parlamento, que llevaba ya instalado 100 años de parlamentarismo, siempre que el Congreso de los Diputados no lo cerraron golpes de Estado, guerras civiles y dictadura, y en los valores de un partido con mucha historia y que para poder ponerle voz en los micrófonos del Congreso, lo primero que había que hacer era saber de qué se trataba, en qué consistía y cuál era su ADN, ¿no? Alfredo invirtió, igual que otros de su generación, algunos los veo en esta sala, mucho tiempo en eso. Recuerdo que en mi última etapa, en el proceso de abdicación del rey, hizo una intervención espectacular. Y yo estaba a 2 escaños de él, porque era el secretario general del Grupo Parlamentario en esa etapa, y cuando acabó la intervención tenía la capacidad de parar el sonido del Congreso, de coger la pelota y que se callara el estadio. Esa capacidad de gestionar la palabra con una composición sonora de silencio a su alrededor, cosa que le vi hacer a muy pocos diputados y diputadas pues en los 13 años que estuve en el Congreso, y que seguramente ha sucedido pocas veces en los 40 de democracia, ¿no? Cuando llegó al escaño y se sentó, le dije: mira, Alfredo, la intervención esta que acabas de hacer creo que no la puede hacer absolutamente nadie más que tú de este grupo parlamentario. Y me dijo: bueno, no te equivoques, la puede hacer mucha gente de la que está sentada aquí atrás. En realidad esto consiste de tener una relación sana con la verdad y una relación sana con el significado de las palabras. Creo que eso nos enseñó en el Parlamento, a tener una relación sana con el significado de las palabras. Que las palabras signifiquen cosas, que se sujeten en valores y que cuando las pronuncias sabes por qué las pronuncias y para qué las pronuncias. Bueno, yo creo que ese es un legado que entre las paredes del Congreso yo creo que tiene que seguir escondido en alguna de esas pinturas, en alguno de esos grabados, porque con seguramente la excepción de algunos que están aquí, Felipe González entre ellos, creo que estamos ante uno de los mejores gestores de palabras, interpretadores del lenguaje y diputados que ha tenido el Congreso de los Diputados desde su origen mismo y desde luego en estos 40 años de democracia, ¿no? Ojalá quienes ahora les toca tener un escaño allí lean a fondo sus discursos porque, no sé, bueno, yo creo que son muy buenos. Bueno, como es imposible, desde luego, resumir
todo el trabajo, la aportación política de Rubalcaba a lo largo de 30 años a la vida política de este país, y tenemos poco tiempo. Vamos a pasar entre los cuatro por encima de algunos, al menos de los más relevantes. Uno de ellos, tú lo mencionabas, aludías de pasada, la abdicación del rey Juan Carlos. Yo sé que Felipe contigo hablaba de este tema con frecuencia, y que decir la implicación y participación personal que tuviste tú también en aquel momento. ¿Hasta qué punto fue decisiva la contribución de Alfredo en esa etapa? Bueno, yo no quiero hacerlo ditirámbico, ¿no? Pero es muy difícil concebir que una decisión de esa naturaleza, que en España tiene una significación especial, aparte de cualquier otra consideración. Porque, claro, si una persona decide abdicar, hablo de la jefatura de Estado, en nombre de realeza, parece que una vez que ha tomado esa decisión se acaba todo. Es decir, ha decidido abdicar, abdica. Eso ha pasado en muchas monarquías parlamentarias. Si el rey abdica, pues no hay más trámites, ¿no? En España no era así. Y entonces seguimos conservando una cosa que es bien peculiar porque es delicada, ¿no? Desde la Constitución del 12, desde la primera, ¿no? Y claro, se produjo una abdicación forzada de Fernando VII. A lo mejor habría que haberse callado y haberlo dejado ya abdicado para siempre, pero bueno, como era forzada, las Cortes de Cádiz decidieron que no era efectiva hasta que el órgano, por primera vez que representaba la soberanía popular, no lo aceptara. Por eso nos encontramos con esto. Por tanto, la intervención en ese proceso era una intervención, es muy rara, ¿no? Porque la intervención es decir, usted que me voy, que abdico, ¿no? Prepare los elementos de sustitución, pero no. Es que no es efectiva hasta que no se acepta por el Parlamento. Ya digo que es una cosa relativamente extraña de explicar, ¿no? Tiene esa tradición histórica. Entonces, Alfredo sabía que estábamos ya en una fase extraordinariamente complicada. Yo no solo hablé muchas veces con Alfredo, también hablé con el viejo rey de esa situación, ¿no? Y es verdad que a cualquier político en activo, en aquel momento Rajoy en la presidencia, Alfredo en el liderazgo de la oposición, que en passant digo que fue secretario general del partido, digamos, para gestionar la travesía del desierto con plena conciencia de que había que atravesar el desierto y que alguien lo tenía que hacer sin romper toda la cacharrería. Pero, en fin, hablé mucho con él y él sabía que era una operación extraordinariamente delicada. Y siguiendo la reflexión de Edu, lo más interesante es que cualquier responsable, y ahora hablo de los dos que estaban o en el gobierno o en la oposición, y los dos tenían un reflejo condicionado que era lógico, de decir, oiga, además de los líos que tenemos, ¿por qué otro lío más? ¿Por qué no esperamos a ver si llegan tiempos mejores donde este lío sea menos notable? Sin embargo, era un momento inexcusable, no solo por la voluntad de quien abdicaba, sino porque realmente ya era necesario que se produjera esa transición. Yo creo que esa transición de agotamiento de un periodo y nacimiento de otro nuevo, digo, se hizo, todo tiene sus defectos y virtudes, con una impecabilidad que me hubiera gustado ver en otras transiciones de un sistema, digamos, de bipartidismo imperfecto, que le llamábamos, a uno de pluripartidismo, que, bueno, es la voluntad popular, no hay ningún problema, pero que no creara una dinámica que veía Alfredo tan claramente y a veces la definía con la ironía sarcástica que lo caracterizaba, una dinámica de bloquismo que dividiera a la sociedad en partes no reconciliables entre sí, ¿no? Porque en esas dinámicas de bloquismo, que eran algunas de las reflexiones, incluso en el momento ese del tránsito de un monarca a otro, en esa dinámica de bloquismo, de enfrentamiento, el mayor número de votos no está en los extremos,
pero el discurso dominante es de los extremos. Entonces, la capacidad de contaminar al resto del discurso desde los extremos, los que sean, pone en peligro la convivencia. Bueno, en medio de esa situación que empezaba a vislumbrarse y que era realmente delicada, pues la gestión de Alfredo era doble. No es solo la gestión de facilitar el tránsito, sino la gestión de gobernar a un partido que estaba en el proceso de travesía del desierto. Y por tanto, bueno, que había tenido un mal resultado. Debo decir, un mal resultado en aquel momento era el 29% de los votos, ¿no? Para no crear confusión, pues era mucho peor resultado que los anteriores, pero bueno, es de los, digamos, buenos resultados, incluso descollantes a partir de ese momento. Por tanto, tenía que gestionar las dos cosas. Y bueno, la capacidad y la habilidad. Yo, digamos, soy más capaz de comprobarlo por las relaciones con él que por las relaciones con él, con las relaciones con sus interlocutores, que todos verdaderamente vieron hasta qué punto era inteligente lo que hacía y cómo siempre hacía lo que decía. Como tenemos poco tiempo, voy a pediros que ya a la limón analicemos al menos otros dos periodos de la actividad política de Alfredo, destacados, especialmente destacados. La gestión del fin de ETA y su propia transición. Aludía antes Felipe a que a Alfredo le tocó gestionar casi al mismo tiempo la transición en la Corona y la transición dentro de su propio partido. Me ha parecido descubrir en la investigación de este libro que casi dedicó más tiempo a la transición en la Corona que la de su propio partido. Pero bueno, ahí eso puede ser motivo de interpretación. La medición del tiempo en el caso de la dedicación de Alfredo es muy complicada. Porque el día tenía 35 horas para él. Y porque puede tocar y podía tocar dos instrumentos al mismo tiempo, exacto. Empecemos por el fin de ETA, por ejemplo. Eduardo, Elena, para cualquiera de los dos. No, estaba pensando que realmente es que no le tocó hacer nada fácil. O sea, a lo largo de su vida política todo lo que tuvo que hacer fue muy difícil. O sea, no tuvo pocos momentos de tranquilidad, ¿no? O sea, gestionó muchísimas crisis, ¿no? Bueno, probablemente, digamos, el final de ETA fue aquella a la que dedicó, sin duda, más tiempo, más energía, salud incluso, de la que estaba profundamente orgulloso, muy orgulloso de todos los que le acompañaron, ¿no? en esa tarea en el Ministerio del Interior, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los compañeros del Partido Socialista de Euskadi, su equipo en el Ministerio, Goyo, que está aquí. O sea, él había conseguido hacer un gran equipo en torno a esa tarea, pero él sufrió esa tarea de manera casi inhumana. O sea, sufrió mucho, ¿no? Yo creo que ahí demostró, probablemente en ese tema, como también en la abdicación, pero ese tema especialmente, porque ese tema le hacía sufrir mucho. La abdicación era complicada de gestionar, pero no le hacía sufrir. Pero lo de ETA sí, ¿no? Probablemente ahí es donde él demostró su máximo de capacidad de inteligencia, de conversación, de alianzas, como dicen, se cuenta en el libro, ¿no? Como cuentan los policías y guardias civiles que trabajaron con él, ¿no? Los mandos, cuentan que es que él entraba en los detalles de los operativos, ¿no? O sea, es que Alfredo estaba en lo más grande y en lo más pequeño siempre, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, ese también es otro gran legado de los socialistas en general, ¿no? y de la sociedad vasca, por supuesto. Y hay mucha gente que Alfredo sabe que fue fundamental, ¿no? en esa etapa para él, pero él llevó el peso sin duda por supuesto, el presidente Zapatero, pero también muchos compañeros del partido en Euskadi, ¿no? Pero él llevó el peso casi físico, ¿no? de esa tarea y no quiso nunca ni nos dejó presumir de ello, ¿no?
estábamos bastante, iba a decir jodidos, no se dice esas cosas, estábamos bastante mal, ¿no? En la campaña aquella de 2011, campaña imposible, ¿no? Estábamos bastante mal, las cosas eran muy difíciles para hacer esa campaña. El gobierno, por otro lado, en ese momento tomaba decisiones casi todos los viernes que dificultaban aún más la campaña, ¿no? Pero era nuestro gobierno. Y entonces aquello del final de ETA nos pareció a todos, hombre, no voy a decir que quisiéramos arrogarnos el final de ETA, pero por lo menos sacar un poquito la cabeza, ¿no? Pues no quiso, ¿no? Y lo único que hizo fue una intervención súper medida, cortísima, muy austera, una comparecencia impecable, ¿no? Pero muy limitada. Nunca quiso presumir de ello. Luego se fue al País Vasco a disfrutar con los compañeros. Ahí hay un discurso que recomiendo a todo el mundo, que es un discurso que hizo en el Cursal. Y ahí está su pensamiento, de verdad su pensamiento en torno al final de ETA, ¿no? Y él decía una cosa que creo que en este momento es oportuna, es importante, ¿no? Él dijo, les hemos vencido, ¿no? Les hemos vencido policialmente, les hemos arrinconado, no pueden matar y ya no van a matar más. Les hemos vencido, pero ahora hay que ganarles políticamente, ahora hay que ganarles con los instrumentos que nos hemos dado, con los instrumentos de la democracia. Hay que ganarles el discurso y hay que ganarles la posición electoral y no pueden ser ellos quienes escriban la historia, ¿no? Bueno, ahí está un poco concentrado lo que a Alfredo le preocupaba que pudiera pasar en el futuro. Pero bueno, ya estamos aquí todos los que vamos a intentar que eso no sea así, incluido... Muchísimas gracias por venir, José Luis, incluido el Partido Socialista Obrero Español actual. Yo como, antes de pasarte a la palabra, como todos sois líderes políticos, no queréis pecar de arrogancia hablando de vosotros mismos, pero como yo no lo soy, sí que creo que es importante destacar que los líderes políticos cuentan mucho, influyen mucho en las situaciones y tienen una gran capacidad de decidir en qué dirección van los acontecimientos. Y la transición española no hubiera sido posible sin las figuras que la protagonizaron, sin esas figuras que la protagonizaron, entre ellas el presidente González. Y creo que ni el fin de ETA ni la abdicación del rey se podía haber hecho sin Rubalcaba, sin ese político, sin ese dirigente, no otro. Y a la hora de elegir, Eduardo, yo creo, en fin, el libro lo cuenta, por tanto, ahora no cometemos ninguna indiscreción contándolo, pero el libro cuenta que Rubalcaba le dijo a Rajoy que tú eras el hombre quien pensaba para su sucesión. Bueno, háblanos un poco de ese... Háblanos de ese periodo, por favor. Sí, no, la verdad es que si me llevas a esta pregunta, me llevas a ese congreso por el que usted me pregunta, ¿no? Que tampoco... No, bueno, yo creo que Rubalcaba, si le dijo eso a Rajoy, a mí desde luego no me lo dijo nunca. Cuidó mucho de no meterse en el proceso orgánico de partido que nace tras su anuncio de dimisión de la Secretaría General, ¿no? Él además lo hace con la virtualidad de saber incorporar el procedimiento de abdicación del rey dentro de su ciclo para dejar que el nuevo secretario general que saliera de aquel congreso iniciara ya un tiempo distinto con ese proceso que a priori no se sabía cómo iba a ir. Afortunadamente fue bien, pero ya resuelto, ¿no? A mí no me lo dijo nunca. Yo creo que el partido hizo un congreso por un método nuevo por primera vez, de un militante, un voto. Y la cuarta planta de Ferrá, donde está o estaba, no lo sé, la Secretaría General del partido, no entró para nada en el procedimiento del partido, ¿no? Y luego siempre le dije, joder, si tanto te gustaba, alguna mano ya podías haber echado, ¿no? Pero no echó muchas por sentir que como secretario general saliente no debía hacerlo, y creo que hizo lo correcto. ¿Qué creo que él supo leer bien? Yo creo que Rubalcaba supo leer muy bien algo que su generación, la que llega a gobernar España con Felipe González durante tanto tiempo y dirige el partido durante más de 20 años, yo creo que siempre comprendió, ¿no? Que el Partido Socialista o el socialismo democrático en España es una larga conversación no terminada de más de un siglo de historia, y que el proyecto de futuro que siempre plantea, porque siempre es un proyecto para mañana, yo a veces he sentido formar parte de una generación, no lo digo por los actuales dirigentes del partido, porque son de muchas generaciones, hay gente de 30, de 60, de 50, de 20 y de 70, sino otros líderes de otros partidos. Es una generación muy exigente con el pasado y muy poco exigente con el futuro.
siempre quiere ser más exigente que nadie con lo que ya fue y no parece exigirle mucho a lo que todavía no ha sido, porque yo no termino de escuchar del todo un proyecto de país cerrado, comprendido y con vocación de mayoría para llevarlo a cabo en muchos de los partidos que no son el mío, me refiero. Por tanto, él siempre supo ver esa larga conversación histórica del PSOE intergeneracional, ¿no? Lo hizo dentro de la generación de Felipe González, lo supo hacer en la etapa de Joaquín Almunia, lo hizo en la etapa de Zapatero y lo hizo en su propia etapa. Esa larga conversación intergeneracional que legitimaba históricamente un proyecto para mañana, siempre para mañana. El PSOE nunca quiso ganar la guerra civil porque ya la perdió. Nunca quiso corregir los errores del 34 porque ya los cometió. Nunca quiso quitar los secretarios generales del principio del siglo porque ya los tuvo, alguno en concreto que ojalá no lo hubiera tenido. No, los errores y los aciertos ya los había cometido. Quería evitar los errores para mañana y hacer de España un país mejor, con todo lo que tiene de imperfecto a veces la obra política que la tiene, ¿no? Yo creo que Rubalcaba siempre eso supo hacerlo, ¿no? Y mi sensación fue que pasara lo que pasara en aquel congreso, Alfredo Pérez Rubalcaba, igual que la generación de Felipe y de José Luis Rodríguez Zapatero, podía actuar de conector con la anterior generación, con las anteriores etapas. Pasara lo que pasara. Al final pasó lo que pasó. Hubiera preferido otra pregunta, Antonio Cañó. Siento que es la parte incómoda. Bueno, tenemos que dejar tiempo, me están avisando, tenemos que dejar tiempo a los periodistas. Vamos a cerrar aquí, si me permitís, con una última pregunta a Felipe, porque Eduardo nos ha invitado a mirar un poco hacia el futuro. ¿Qué debe de quedarnos de Rubalcaba hacia el futuro, Felipe? Lo que hizo, me parece que es mirar hacia el pasado, ¿no? Pero ve, es que no miraba hacia el pasado Rubalcaba. Cuando se habla de una generación, acabo de decir que tenía 10 años menos que yo, casi 10 años menos que yo, Rubalcaba. Y por tanto también se podía decir que era el siguiente paso generacional. Todo se puede interpretar. Pero yo, alguna discusión que tuve con Kohl durante mucho tiempo, me decía, somos de la misma generación. Decía, no, tú eres 14 años más joven que yo. ¿Cómo va a ser de la misma generación? Yo, sí, porque las generaciones se componen de experiencias vitales compartidas, no estrictamente de lo que dice la agenda, que es su edad. Y así que cuando le dije, pues eso fue lo único que lo convenció, cuando salen de las trincheras de una guerra, gente que ha estado junta con 19 años y con 34 años, los que salen vivos son veteranos de la misma guerra, no son dos generaciones. Esa percepción vital compartida. Bueno, entonces, ¿qué se puede sacar de Alfredo? Pues, 1000 cosas, y sería absurdo reducirlo a algo. Para mí, lo más importante era su lealtad a un proyecto y su compromiso no mercenario. Nunca aceptaba un compromiso porque fuera a cambio de algo, nunca. Por tanto, esa libertad que le daba el no mercenarizar su compromiso, pues lo hacía un personaje, como sabe José María Maravall. Toda la primera fase de su vida política, siendo jovencísimo, fue con José María Maravall y con el ministro de Educación. Por tanto, la compenetración ahí era fortísima. Vamos a pasar a dejar un tiempo para los colegas y Leticia va a darnos las preguntas. Hola, buenos días a todos. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Bueno, la primera pregunta es del Confidencial. Iván Gil pregunta a todos los ponentes. Se está produciendo un intento de normalización de H. Bildu en las instituciones, pero cabe la duda de que la mayoría de la sociedad española, al menos fuera del País Vasco, esté dispuesta a que formen parte de las principales decisiones del país. ¿Será posible la normalización sin una legitimidad social previa? Y, en cualquier caso, ¿qué sería preciso para que esta legitimación fuera mayoritaria? Bueno, ha dicho los ponentes, no el autor, así es que yo... Me han hecho esa pregunta otras veces, si es que tengo que responder yo. Vamos a ver. Tenemos una Constitución no militante. Por tanto, la Constitución no excluye a nadie que se presente y pida voto, aunque sus ideas sean francamente anticonstitucionales. No de reforma de la Constitución, no en contra de elementos básicos de la Constitución, incluyendo la unidad
del Estado-Nación descentralizado. Este es nuestro tipo de constitución. Por tanto, como tomamos muchas cosas de la alemana, este es un elemento que la diferencia de la alemana o de la americana. Bueno, por tanto, quien saca votos para estar representado en el Parlamento tiene una indiscutible legitimidad del voto que saca. Y participa en el Parlamento como una fuerza política más. La pregunta no es esa, es la siguiente. Es decir, bueno, ¿usted está dispuesto a pactar con una fuerza política que pretende llevar ese espacio público compartido que es España, organizado en Estado-Nación, a su desaparición? Que es su objetivo, repito, constitucionalmente aceptable y, por tanto, legítimo desde el punto de vista del cumplimiento de las normas de la Constitución y de la participación en el Parlamento. Si la pregunta me la hacen a mí, digo, no, yo no. No estoy metiendo las otras variables, de si ha habido o no arrepentimiento, no. Por tanto, si a mí me hacen la pregunta, digo, no. Pero eso no deslegitima su representación. Constitucionalmente tienen una representación parlamentaria de acuerdo con los votos que reciben. Ese es un problema. Y el otro problema es si yo estoy dispuesto a pactar un proyecto de país con quien quiere destruir el país en el que yo quiero vivir. Destruirlo, no estoy hablando de la violencia, estoy hablando, ya pasó. Estoy hablando de los objetivos. Yo respeto los objetivos, no los comparto, por tanto, no tengo ningún pacto que hacer. Elena, Vivimos lo que ha dicho el presidente. Eduardo quería decir algo. Bueno, la segunda pregunta es del programa de Ana Rosa. Pregunta, en el libro se recoge un texto de Miquel Iceta. Dice que Rubalcaba decía de Sánchez que no era un socialista, sino un radical de izquierdas. ¿Ustedes están de acuerdo? Quizá, Elena, sobre esto quería decir... O sea, yo no quiero aquí abrir un debate con el líder Iceta, pero vamos, no sé cuándo le dijo eso Alfredo a Iceta. Pero dudo muchísimo que Alfredo pensara semejante cosa. No, ¿sabes? No lo voy a discutir. Oye, si dice Miquel que se lo dijo, pues se lo diría. Pero Alfredo no pensaba eso, ni muchísimo menos. Porque Iceta estaba invitado al acto, no ha podido venir, si no hubiera sido... Más entretenido. Hubiera sido mejor que él respondiera, ¿no? Es verdad que era una pregunta para él. Pero por eso digo, era una vuélvete pregunta a pensar para él. la respuesta. Claro, era una pregunta para Leticia. Hay varias preguntas de qué pensaría Rubalcaba sobre, no sé, esto es un poco historia ficción. Hago una para terminar con Ana Rosa, que preguntaba, Pérez Rubalcaba ha sido el gran artífice de acabar con el terrorismo en España. Ustedes lo han conocido bien. Han compartido Consejo de Ministros. ¿Se sentiría cómodo con un PSOE actual que pacta los presupuestos con Bildu? No sé si quieren responder. No sé si quieren responder. Yo, desde luego, una cosa que no quiero hacer es interpretar a Alfredo, ni hacerle vivir en una coyuntura en la que, desgraciadamente, no vive, ¿no? Ya veo que mucha gente, el otro día con un compañero muy amigo de Alfredo, Manolo López, Alfredo decía aquello de que bien se entierra en España, pero no dijo nunca que bien se embalsama, porque cada uno le pone el ungüento que quiere, ¿no? Que le interesa. Y, desde luego, nosotros no creo que ninguno de los tres lo vayamos a hacer. Yo he renunciado a la primera tentación que tuve, de decir, bueno, como esas son las cosas que a uno le marcan más la ausencia, tengo por escrito, desde SMS hasta correo electrónico, los demás no lo uso, de una conversación que se prolonga de esta parte, en el teléfono desde diciembre de 2015 hasta el momento de su muerte o de nuestra última conversación. Y he renunciado a eso, porque no me interesa. No me parece que a Alfredo haya que interpretarlo por cómo pensaría respecto de lo que pasa ahora. Es perfectamente interpretable con su actitud y con lo que ha hecho. No, yo, como obviamente estamos hablando de mi libro, a él me remito para responder en realidad a esa pregunta. Yo creo que cada cual va a tener ahí una respuesta o una interpretación a esa respuesta, ¿no? A esa pregunta, perdón.
Muy bien, pues seguimos. Una pregunta del Español, de Mariano Alonso. Rubalcaba fue portavoz, es una pregunta para Felipe González. Rubalcaba fue portavoz de su gobierno en los momentos más convulsos del mismo, con todas las revelaciones sobre distintos casos de corrupción, incluido el GAL. ¿Se arrepiente de algo de aquella época? ¿Cree que Rubalcaba pagó entonces platos que él no había roto? Muchas gracias. Sí. Cuando se da la cara se pagan platos que rompe uno y platos que rompen otros. Ese es el riesgo de poner la cara. El que pone la cara se la parte, ¿no? Como el que da un paso al frente en la mili de voluntario, le ponen la escoba para que barra el cuartel. Y como Rubalcaba estaba siempre dispuesto a dar un paso al frente y a barrer el cuartel, pues claro, le partían la cara por lo que hacían otros. Muchas gracias. Pero fue un buen portavoz. Fue un portavoz que sufrió muchísimo en esa etapa. Sí que voy a cometer un exceso. No he conocido, puede que lo haya habido, un portavoz más brillante que Rubalcaba. Como portavoz. Brillante en mil cosas, pero como portavoz. Y fue un descubrimiento para muchos de sus compañeros y desde luego fue un descubrimiento para los propios periodistas, que muchos ahí se estableció una relación de afecto, en algunos casos personal, con Rubalcaba, que duró muchos años. Muy bien. De La Sexta, Claudia Collado hace dos preguntas. Yo creo que la primera ha quedado ya contestada. A Felipe, ¿qué le parece que Pedro Sánchez llegue a acuerdos con RC Bildu? Yo creo que la ha contestado en la primera pregunta. Si quiere añadir algo. Y la segunda es, Ciudadanos acaba de anunciar que no apoyará los presupuestos porque Sánchez ha preferido a Otegi y Junqueras. ¿Qué le parece? Por parte de Ciudadanos, dice. Sí, entiendo No, que la pregunta es que es una buena pregunta para Ciudadanos. En fin, yo como estoy fuera de la política, digo, a los presupuestos hay que apoyarlos, rechazarlos, por lo que cuentan los presupuestos. Es decir, por lo que hay de contenido en los presupuestos. Entonces, yo puedo hacer una crítica más o menos severa de los presupuestos, etcétera, pero si confundo esa crítica con otros jardines, también confundo al personal. De nuevo, es mi posición personal. Así que creo que está claro lo que pienso. Es que nos miras, pero bueno, no sé si Edu quiere decir algo. Pero es que cuando habla Felipe a nosotros nos cuesta mucho luego apostillarle. O sea, es muy difícil. Pregunta de Diario ABC de Víctor Ruiz de Almirón. Dice, una de sus grandes ocupaciones políticas fue el trabajo para contribuir al fin de ETA. A raíz de lo que ha comentado Elena Valenciano respecto a la necesidad de que el mundo de ETA no tenga la capacidad de escribir la historia, ¿cómo vive en esta nueva etapa en la que Bildu ha ganado un gran protagonismo político? ¿Existe capacidad del PSOE para dialogar y alcanzar acuerdos con ellos? Para los tres. Empezar por aquel lado ahora. Yo creo que toda la democracia española yo creo que ha sido un enorme proceso de paz. Desde que empezó a procesar decisiones políticas, operaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los fiscales, los jueces, colectivos cívicos, sociales, grupos pacifistas, en el lento despertar de la sociedad vasca, etc. ¿no? Y hay grandes momentos que no se pueden pasar por alto del camino largo hacia la paz, ¿no? Muchos instantes muy, muy, muy relevantes. Pero el proceso de paz final tiende a minusvalorarse, el que ordena el presidente Zapatero y que yo siempre he dicho que se ejecutan dos tiempos. Uno primero por parte de Jesús Eguiguren en caseríos medio escondidos de Euskadi y una segunda parte por orden ya del presidente de gobierno Zapatero, muy dirigido por el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y con él muy a los mandos, ¿no? Ese proceso de paz final fue muy relevante. Y muy relevante es muy relevante, porque es verdad que ETA llegó muy mal a ese momento, llegó muy tocada, muy agujereada por las fuerzas de seguridad del Estado, por muchos años de lucha antiterrorista, por una cierta derrota de la narrativa del terrorismo tras el 11M y el 11S y el cambio mundial que se estaba produciendo en esa década, pero ETA tenía capacidad para haber seguido matando a más o menos intensidad durante muchos años. Seguramente no con la contundencia casi pseudomilitarizada como el IRA con lo que lo hacía en los años 80, ¿no? Que mata 100 personas asesinadas cada año. Pero ese proceso de paz fue muy relevante. Había que cerrar. Y había que cerrar
con la policía y con las palabras. Y eso Alfredo lo entendió muy bien. A partir de ahí se abre un proceso de cambio en la sociedad vasca que yo creo que es exactamente eso, un proceso de cambio. Los procesos pueden terminar, pero lo normal es que procesen y procesan cambios. Y Euskadi es una sociedad que está cambiando. Entre las buenas noticias y las malas encontramos que el proceso de institucionalización de quienes estaban situados fuera de la legalidad institucional, porque estaban acompañando políticamente a terroristas que mataban, en estos años, desde el cese definitivo de ETA, está siendo exitoso, en términos de que parece una institucionalidad normalizada, etc. Por otro lado, habrá quien piense que está siendo demasiado exitoso. Bildu es el segundo partido en el Parlamento Vasco y la suma de diputadas y diputados, o si queréis de escaños nacionalistas en el Parlamento Vasco, son 2/3 de la Cámara, sobre 75-50. Por tanto, hay un aviso en el proceso de cambio que se está produciendo en la sociedad vasca que hay que tener en cuenta desde el punto de vista de la fijación de un relato de memoria y de un marco de convivencia de la sociedad para las próximas décadas. A mí me gustaría que se pareciera más la sociedad vasca a los valores de mi partido que a los valores de otros partidos. Pero claro, ya supongo que cada uno quiere que se parezcan las cosas al partido al que vota, ¿no? Yo, como voto al PSOE, pues me gustaría una sociedad vasca que se pareciera mucho al Partido Socialista de Euskadi. Yo le quiero contar una anécdota que puede no ser muy relevante. Yo tuve una conversación hace muchísimos años con Javier Pradera, que el otro día me recordó una imagen de Ernest Lluch en San Sebastián, diciendo a los que lo amenazaban, gritan pero no matan, no sé qué tal. Y Javier Pradera en algún momento, un tipo, alguna vez he dicho que era el disco duro de la transición, me dijo, mira, dejémoslo claro, las palabras no matan. Y yo me quedé pensando, lo estaba con el juez, los dos. Digo, verás, en efecto, pero si ves la historia de la humanidad, hay dos palabras que es apunten, fuego, que han matado mucho. Y los que decían apunten, fuego, no disparaban. Disparaban los que o tenían la obligación de obedecer o si no les disparaban a ellos. Pero bueno, en todo caso, eso de que las palabras matan o no matan tiene un cierto matiz. Y el matiz es la anécdota que quería contar. Elena. Porque a eso me refería antes, por retomar la preocupación de Alfredo, ¿no? A lo que ha dicho Edu, no es solo el pasado, no es solo si pasamos la página muy rápidamente, que yo creo que la estamos pasando muy rápidamente. Nosotros pertenecemos a un partido que se ha tirado más de 140 años luchando por la democracia, ¿no? Entonces, oye, pues un tiempito hace falta, ¿no? Pero bueno, no es tanto por el pasado como por lo que ha dicho Edu, por el futuro. O sea, ganar democráticamente a Bildu significa ganarles en esa posición, ¿no? Y son hegemónicos, ¿no? Si tú sumas al nacionalismo y al independentismo vasco. Entonces, eso es lo que decía Alfredo. La batalla política, ya hicimos la batalla del orden público, de la paz, la policial, ya hicimos esa y ahora nos toca hacer la otra. Eso es lo que creo que refleja, sí refleja lo que Alfredo decía y está escrito y está recogido en el libro de Antonio Cañón. El último artículo que Rubalcaba publicó en El País, que es el último artículo que Rubalcaba publicó en prensa, en su vida, trata sobre este asunto. Precisamente lo pueden ustedes chequear y creo que está recogido íntegro en el libro. Tenemos tiempo para una pregunta más, Leticia. Bueno, pues la última pregunta es de público. Manuel Sánchez, a Felipe González, dice, está sentado al lado de dos personas que podrían haber estado al frente de la Secretaría General del PSOE. ¿Le hubiera gustado, lo hubiera preferido, más bien, lo hubiera preferido, pregunta? Se refiere al lado, no entre dos personas. Yo no tuve ninguna posibilidad jamás de ser secretario general del PSOE, pero ellos dos sí. Yo tengo un récord fantástico respecto de las competencias electorales de secretarías generales, porque siempre que he apostado por un secretario general ha perdido. Por lo tanto, me parece inútil arruinar cualquier expectativa de los que me escuchan, ¿no? Bueno, yo creo que esto es todo. Me voy a reservar derecho de autor para decir, para terminar, que hoy justamente celebramos este acto, se celebra el Día de Acción de Gracias en
en Estados Unidos, que como saben yo vivo en Estados Unidos desde hace un tiempo y es un día muy importante en ese país y creo que este año hay un gran motivo por el que dar gracias y creo que por el que todos debemos celebrarlo y mucho más íntimamente y de celebración más personal. Mañana es además el cumpleaños de mi hija, que cumple 9 años, y con la que no voy a poder estar mañana, pero felicito desde aquí y les agradezco mucho a todos, les agradezco a los ponentes y al público. Muchas gracias. Esa alegría no será porque ha ganado un tipo de la quinta del 42, como Fíjate, Biden. fíjate. Oh, gracias. Es que